Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este acto de celebración del 25 aniversario de la aprobación de las leyes por las que entraron en vigor los acuerdos de cooperación suscritos por el Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España. Quiero darle a todos ustedes la más cordial bienvenida al Congreso de los Diputados, que es el custodio de derechos y de libertades tan importantes como el de la libertad religiosa garantizado en nuestra Constitución. A continuación, tomarán la palabra don Mariano Blázquez Burgos, secretario general de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Muchas gracias, señora presidenta, señor ministro, queridos amigos y hermanos. Es un placer poder estar aquí en este momento. Estoy muy agradecido por la invitación que se nos ha extendido, porque esta casa se nos abra en conmemoración de estos 25 años de los acuerdos de cooperación. Una ley muy corta, que costó mucho construir y que para nosotros ha sido y es muy importante. Nosotros hemos sufrido durante, a veces muchos años, discriminaciones y todavía padecemos algunas, pero hoy estoy aquí no para señalar lo que nos falta, sino congratularnos por lo que ha significado esta ley, que es un instrumento jurídico muy importante para las confesiones y yo creo que también para la Administración del Estado, que también podría utilizarse más intensamente. Ese es mi convencimiento. Es un instrumento que sirve de ejemplo también en la esfera internacional. En muchas ocasiones hay diálogos con iglesias o con confesiones en concreto. Lo que aquí se ha hecho es aglutinar, de manera de tener un interlocutor común y eso que pueda facilitar la relación y el diálogo y la cooperación y el trabajo en común. La forma que tenemos esto en este país no la tenemos en otros lugares. Hay cosas que a lo mejor nos gustaría cambiar, pero el ejemplo que tenemos de la legislación, la Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y después, debajo, acuerdos de cooperación con las confesiones religiosas, yo creo que es la fórmula adecuada, la mejor, porque tenemos unas bases legales de la Constitución y unos derechos fundamentales y debajo un desarrollo para las diferentes confesiones religiosas y para su aplicación. Ese sistema a nosotros es muy adecuado. Los acuerdos de cooperación tienen otro valor muy importante. Señalaron hace 25 años el fin de una época. Es cierto que la Constitución declaró la libertad religiosa de todos, pero los acuerdos señalaron la cooperación con las confesiones religiosas, que no eran simplemente un hecho neutral, sino tenían un valor positivo con quienes se podía dialogar, negociar, aplicar. Podían ser utilizadas para que pudieran aportar lo mejor para también la mejora de nuestra sociedad. No sé cuánto se ha cumplido de todo eso, pero para eso fueron diseñados y para eso nos gustaría que desempeñaran una función aún mayor. Los acuerdos implicaron que las iglesias evangélicas tuvieran que trastocar su forma de organización. Tuvimos que pagar un precio interno. Nosotros somos una confesión, algo que se confiesa, pero no se institucionaliza. Tuvimos que aprender a institucionalizar, aprender a juntarnos con todas nuestras diferencias y a mantener una voz común, una voz del consenso. Tuvimos que aprender a trabajar consensuadamente. El notorio arraigo a los evangélicos se concedió al conjunto de los evangélicos. La federación que se creó para tener estos acuerdos de cooperación, la FEREDE, a quien yo represento, expresa ese consenso de unidad en la diversidad. Una unidad que también los propios evangélicos tienen que aprender a mantener, que está costando y que hay voces que tratan de quebrantar dentro de nosotros mismos porque no se ajusta a su forma de pensar, a la de este o la de otro, tampoco la mía. No todos somos iguales, no todos nos gustamos unos a otros, pero todos tenemos la misma dignidad y el mismo respeto.
como ciudadanos que tenemos la fe protestante o como ciudadanos de este país, creamos o no creamos. Todos tenemos la dignidad y tenemos que avanzar hacia ese reconocimiento y esa aplicación de la dignidad común. Los acuerdos tienen una gran funcionalidad y utilidad. Facilitan el diálogo con la Administración y también entre la propia confesión. Promueven la paz social. Que haya una ética, un cumplimiento ético de las confesiones de acuerdo con los valores constitucionales. Esto también nos lo señalan los acuerdos. También son un instrumento de participación social, de reconocimiento de los derechos humanos. Para eso es la línea en la que podemos colaborar con el Estado. No queremos colaborar con el Estado en los problemas de lucha política y de partido. Eso es un problema político que queda allí. Tampoco queremos que los partidos ni las instituciones políticas colaboren con nosotros en la evangelización o en no sé qué. Con tal de que no nos pongan obstáculos y se facilite la libertad, ya nos vale. Cada uno en su sitio y un terreno común para ambos, que es el ciudadano, la paz social, la justicia social, la ética, donde los evangélicos tenemos un valor más. Termino, señora presidenta, señalando que necesitamos para los próximos 25 años, como soy protestante, perdóneme, pido una palabra de fe, una declaración de fe, creer en ese instrumento. Me gustaría que la Administración creyera más, dialogara más, nos interpelara más. Me gustaría también ver desarrollarlo más. Y me gustaría también que nuestra gente creyera también en este instrumento. A veces tenemos algunas presiones internas que son difíciles. Eres un vendido de la Administración. Digo, pues no hay quien me compre. Y de la Administración tengo que decir, eres el más crítico con todos nosotros. Pues también puede ser. Vamos a creer en esta cooperación. A veces no vamos a coincidir, pero vamos a avanzar juntos para el bien común, para los derechos humanos y para que nuestra sociedad mejore. Ese es mi deseo y para toda nuestra sociedad y en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Isaac Querub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Presidenta del Congreso de los Diputados, ministro de Justicia, autoridades civiles y religiosas, señoras, señores, en nombre de la Federación de Comunidades Judías de España, quiero saludar de manera muy especial a todos mis colegas representando aquí a las diferentes religiones, también a los que están fuera de la mesa como los católicos. Tenemos por ellos mucho afecto y mucho respeto. Hace un tiempo, estudiantes de la Universidad Hebrea de Jerusalén preguntaron al pensador Martin Buber que cuáles eran las palabras de la Torá más trascendentes. Y el maestro les contestó, aquellas donde Dios se dirige al pueblo judío y les dice, marcha delante de mí y sé íntegro. ¿Y por qué? ¿Por qué marchar delante? Pues porque no será Dios quien determine la historia, sino el hombre, el pueblo. Ciertamente somos nosotros, con nuestro conocimiento, nuestra reflexión y nuestra conducta, quienes hemos de forjar nuestro destino. Y el fundamento de todo ello debe ser la integridad. El trabajo de muchos hombres íntegros es lo que, de hecho, nos ha traído hasta aquí. El 21 de febrero de 1990, el entonces secretario general de la Federación de Comunidades Israelitas de España, Samuel Toledano, firmó con el ministro de Justicia, Enrique Mújica Herzog, el acuerdo de cooperación entre el Estado y la Federación de Comunidades Israelitas de España. Colmado de emoción por la trascendencia del momento, Samuel Toledano dijo: nos sentimos muy cerca en espíritu de aquellos antepasados que decidieron, en la más pura tradición judía, anteponer su identidad y su fe a la conveniencia y al interés propio y emprender el duro camino del exilio. Éramos conscientes de nuestra responsabilidad hacia ellos y de lo que representaba el convenio como reparación histórica de la cruel injusticia de que habían sido víctimas. Más de 2 años después, el día 28 de abril de 1992, el Gobierno de España suscribió el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España, hoy Federación de Comunidades Judías, que había de regir las relaciones de cooperación del Estado con las comunidades judías establecidas en España.
Dichas relaciones debían asimismo regularse por la Ley 7/1980 de 5 de julio de libertad religiosa. Este acuerdo que hoy meritamos quedó finalmente recogido en la Ley 25/1992 de 10 de noviembre, aprobada por las Cortes Generales. Han pasado 25 años desde entonces. Dijo el filósofo Kierkegaard que la vida puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Con la retrospectiva suficiente, hoy podemos afirmar en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional de los españoles, que fue un acontecimiento extraordinario. Un hecho que ha quedado grabado en los libros de historia y que se enmarca dentro de los magnos esfuerzos e importantes iniciativas que España ha llevado a cabo desde el advenimiento de la democracia para reconciliarse con su historia y con sus judíos. Este acuerdo es justamente la traducción normativa de la normalización de la vida judía en España tras 500 años de ausencia, incertidumbre y ambigüedad, y por consiguiente forma parte de lo mejor de nuestra memoria reciente como pueblo. Los avances en tal sentido han sido significativos durante estos 25 años. La buena salud de estos acuerdos se refleja en la labor de la Subdirección del Ministerio de Justicia para las relaciones con las confesiones, la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, la Fundación Pluralismo y Convivencia, así como en las buenas relaciones que mantenemos todas las minorías religiosas en España, con musulmanes, con evangélicos y, cómo no, con los católicos. España vuelve a ser un hogar en donde la coexistencia pacífica entre credos es un hecho del cual sentirse orgullosos. Estos acuerdos, pues, han facilitado que cristianos, musulmanes, evangélicos, otras confesiones minoritarias y judíos interactuemos en un entorno de respeto y entendimiento. Facilitan, en definitiva, una convivencia real de la que España puede presumir en la actualidad. Este acuerdo, así como los firmados con las demás minorías religiosas, ha sido un desarrollo fundamental de los artículos 14 y 16 de la Constitución española, que reconocen y consagran la libertad de conciencia, la confesionalidad del Estado, la igualdad entre las distintas religiones, el derecho a la diferencia y la libertad de culto. El acuerdo con la Federación legitimó en concreto, al amparo de nuestro marco constitucional, la praxis del judaísmo, sus especificidades y su total compatibilidad con la vida democrática y la legislación garantista. Así, este acuerdo reconoció nuestros requisitos para la alimentación, para el cumplimiento de nuestras festividades religiosas, para nuestra educación, para nuestro liderazgo espiritual y para nuestros enterramientos. Nuestra democracia es mejor gracias a estos acuerdos con las confesiones minoritarias. La convivencia, la solidaridad y el respeto al otro en nuestro país conforman actualmente un modelo para el mundo. Estos acuerdos, en definitiva, han hecho de España un lugar moralmente mejor. Los 2 últimos siglos han provisto de ilustres personajes que lucharon incansablemente por lo que hoy celebramos aquí como una realidad consolidada. La valentía, la sensibilidad y el apoyo al retorno e integración de los judíos en España han dejado una constelación de grandes nombres en la historia de nuestro país. Por ello, rendimos hoy homenaje a la memoria de Emilio Castelar, Ángel Pulido, Alfonso III, Fernando de los Ríos, de los diplomáticos españoles que utilizaron todos los recursos posibles, amparados en un Real Decreto de 1924, para otorgar el pasaporte español a judíos perseguidos y amenazados de muerte, y que les permitió salvar miles de vidas durante la Segunda Guerra Mundial. En el día de hoy recordamos también a todos los presidentes de la Federación de Comunidades Judías de España, que lucharon y trabajaron incansablemente para que estos acuerdos se hicieran realidad. Carlos Benarroch y Samuel Toledano, que en paz descansen, Carlos Schor y Jacob Israel, han sido líderes abnegados que incansablemente, sin ningún interés personal, trabajaron por el bienestar de sus semejantes. Al igual que todos los ministros de Justicia, secretarios de Estado, directores de la Dirección General de los Registros y del Notariado, directores y subdirectores de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia.
En virtud de este importante aniversario, elevamos su esfuerzo como ejemplo para la posteridad. El balance de estos acuerdos es indudablemente positivo, aunque quedan puntos por desarrollar. El derecho a la diferencia y la libertad religiosa se asemejan a una bicicleta, pues si no avanzan, se caen. En el respeto al prójimo reside la esencia de todo país libre, y los judíos hemos hecho siempre predicamento de ello. A este respecto, una de las piedras angulares de la vida judía la definió el rabino Hillel hace casi 2000 años. Uno de sus alumnos le pidió que resumiera toda la Torá en pocas palabras, y el rabino Hillel les contestó: ama a tu prójimo como a ti mismo. Señorías, la democracia no es solo votar, es cumplir la ley y también respetar la voz de las minorías. Con tantos años de mentiras, persecución, deportación, matanzas y, cómo no, la Shoah, que supuso el exterminio de millones de personas, los judíos somos especialmente sensibles al derecho a la diferencia, al respeto por el prójimo, a la convivencia, a la diversidad y a la integración, que no significa asimilación. Pues ciertamente cuando el hombre carece de señas de identidad y es ignorante, recurre al miedo y al rechazo. De ahí la intolerancia, la discriminación, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. Nuestra actitud, a pesar del Holocausto, no ha sido nunca recurrir al victimismo, ni al odio, ni al rencor, sino que hemos preferido la literatura, el humor, el teatro, el cine, la poesía, la ciencia, la educación y una visión de futuro amplia y esperanzadora. En esta era de la globalización y la digitalización, cuando los avances tecnológicos permitirán alcanzar cotas de progreso que aún nos parecen ciencia ficción, cuando nuevos algoritmos y la inteligencia artificial transformen por completo nuestra sociedad, nuestro modo de vida y nuestro entorno, es más importante que nunca, es vital profundizar y proteger los valores éticos que conforman nuestra civilización. La presencia del factor religioso y de Dios en el seno de la sociedad no es incompatible con la discrepancia, ni con la libertad, ni tan siquiera con aquellos que defienden una sociedad laica. Al contrario, el factor religioso es una opción válida y supone un acicate a favor del hombre, de la dignidad humana y del bien común. Cuando nos invade el relativismo y algunos pretenden matar a Dios, cuando se persigue o se asesina a minorías por motivos religiosos, cuando en tiempos de crisis nos desorientamos y no atendemos las necesidades de los pobres o de los refugiados que huyen y que sufren, cuando la naturaleza ruge porque nuestro crecimiento económico no es sostenible, cuando en suma somos indiferentes y preferimos mirar a otro lado, entonces surgen los populismos, los totalitarismos, el culto al líder, los nacionalismos excluyentes y los fanatismos ideológicos que terminan por matar a los hombres. Los acuerdos de cooperación de las confesiones religiosas con el Estado son sin duda susceptibles de mejora y desarrollo, pero suponen un ejemplo de consenso y de progreso social y un modelo exportable a otros ámbitos. Sin embargo, señorías, como ya dijimos en el Senado en otra ocasión, los judíos españoles abogamos por un pacto nacional por la educación, una educación con visión de futuro, que promueva la libertad, el respeto al prójimo, el conocimiento, el derecho a la diferencia, la diversidad, la justicia social, la responsabilidad, la solidaridad y los derechos humanos. Señorías, vivimos tiempos complejos y vendrán tiempos difíciles. La educación de las nuevas generaciones es la mejor inversión para un futuro pacífico y próspero. Pero hemos de trabajar juntos, con convicción, con firmeza y con determinación, para mantener los valores judeocristianos de nuestra sociedad, donde caben todos aquellos que quieran integrarse de buena fe. Pero no cabe el apaciguamiento para con aquellos que quieren precisamente acabar con nuestro modelo de sociedad. Señorías,
Los judíos españoles estamos y estaremos siempre del lado de la Constitución y de la ley. Agradecemos a los grupos parlamentarios, a los sucesivos gobiernos, al Rey emérito y a Su Majestad el Rey Felipe VI por el apoyo que nos han brindado a los judíos a lo largo de estos 25 años. Somos conscientes de nuestra responsabilidad y sabremos trabajar con fuerza e ilusión junto al resto de los ciudadanos, junto al resto de los españoles, para hacer de España un país mejor, más fuerte, más próspero y más ético. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora don Riay Tatari Bakri, presidente de la Comisión Islámica de España. Muchas gracias, presidenta del Congreso de los Diputados, ministro de Justicia, autoridades, representantes religiosos y civiles, invitados todos. Es un gran y muy grato honor asistir y participar ante esta Cámara con ocasión del 25º aniversario de la firma de los acuerdos de cooperación, recordándonos también la creación de la propia Comisión Islámica de España que represento. Teniendo especial relevancia este acto en esta sede parlamentaria donde fue aprobado el proyecto de ley adoptado en Consejo de Ministros por el Pleno de la Cámara del Congreso de los Diputados y posteriormente por el Pleno del Senado. La firma y aprobación por ley en 1992 de los acuerdos de cooperación del Estado español con las confesiones evangélica, islámica y judía representa la culminación dentro del desarrollo y marco constitucional de la regulación de las relaciones de cooperación entre los poderes públicos y diferentes confesiones. Estos acuerdos establecen un importante trascendente marco jurídico para el desarrollo de las actividades religiosas de los ciudadanos en la sociedad española. Ya ha entrado casi aproximadamente el siglo XXI, pero tenemos que pasar y repasar una historia determinada, porque al empezar la democracia ya fue la primera ley aproximadamente antes del 67, cuando ya se ha permitido la inscripción de unas asociaciones de carácter religioso. Estas han sido tanto en Melilla como en Ceuta y luego ya a nivel nacional la Asociación Musulmana en España, quien la fundó unos estudiantes universitarios que vinieron a España para el estudio universitario. Ellos han puesto los cimientos de la estructura nueva y luego ya fue prácticamente construida a través de una ley, la ley del 1980. Esta ley, la nueva ley, que nos han permitido luego ya la cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, que se ha promulgado o se ha sancionado por el Rey el día 10 de noviembre y fue publicada el día 12 de noviembre para entrar en vigor en un día como esto, como hoy mismo, el día 13, hace 25 años. Yo creo que simplemente recordar que el acuerdo de cooperación es una ley que junta o reúne todo lo que es inherente a lo religioso, ha sido un éxito no a nivel de España, sino a nivel europeo, hasta incluso de muchos países, que ha sido un hecho singular, dando fuerza a la presencia, a la pluralidad religiosa y también un reconocimiento hasta sancionado por Su Majestad el Rey Juan Carlos I. Creo que lo más importante es que los acuerdos y los poderes públicos son, con diferentes confesiones, fueron un hecho jurídico singular en nuestro entorno europeo y global.
ejemplo para otros países. Recordamos los pasos dados hasta llegar a la promulgación de la ley sancionada por Su Majestad el Rey, aprobando el acuerdo y debemos saber valorar también su importancia y trascendencia que reconocemos y también defendemos la comunidad musulmana española. Ciudadanos españoles que profesamos el Islam, una convicción íntima, universal, trascendente, presente en España desde hace muchísimos siglos. Hemos pasado por diversos momentos en la historia contemporánea de España como comunidad religiosa, con nuestros convecinos en nuestro país con asentada diversidad religiosa, como musulmanes españoles conviviendo y trabajando hombro con hombro con nuestros conciudadanos, compañeros y hermanos de otras confesiones o convicciones, construyendo juntos un país fuerte, unido y próspero. Aprovechamos y agradecemos esta ocasión para expresar nuestra comunión con la ciudadanía española y sus representantes de los poderes legislativo y ejecutivo para vivir en armonía ciudadana en nuestro marco constitucional y su desarrollo legal y actuando en consecuencia a los acuerdos aprobados por ley, nos sintamos todos parte integrante sin agravios comparativos de esta nuestra sociedad española orgullosa de poderes públicos que velan por la convivencia armónica de todos los ciudadanos de toda convicción religiosa, aplicando los acuerdos y disfrutando también todos de la diversidad enriquecedora que presentan nuestros diversas convicciones religiosas y humanistas, acorde a nuestra Constitución y a nuestras leyes, que aprueban nuestros representantes políticos con su digno trabajo en esta honorable Cámara. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Rafael Catalá Polo, ministro de Justicia. Muy buenas tardes, señora presidenta del Congreso de los Diputados, señor presidente de la Comisión Islámica de España, señor presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, señor secretario general de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, señores representantes de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, señor vicepresidente del Congreso de los Diputados, diputados, senadores, ministros, embajadora, señor secretario general del Instituto Cervantes, señor secretario general de la Federación de Municipios y Provincias, director general de Asuntos Religiosos en su denominación tradicional, señora directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, señor exdirector de la Fundación y actual diputado autonómico, señores vocales de la Comisión de Asesora de Libertad Religiosa, señor vicepresidente de la Asociación de Exparlamentarios, autoridades, señoras y señores. Hoy nos reúne aquí la celebración de un aniversario, el 25º aniversario de la firma de los acuerdos de cooperación del Estado con las confesiones judía, musulmana y evangélica. Permíteme que empiece con el agradecimiento a la presidenta del Congreso de los Diputados por su amabilidad, por su hospitalidad en esta sala en la que tantas veces comparecemos los representantes del Gobierno para las labores de control de la Cámara. Hoy, en esta sala constitucional, tiene todo el simbolismo y toda la carga constitucional, como digo, la celebración de este aniversario en esta sede. Porque además de la celebración del 25 aniversario, me parece que es cualitativamente más importante la celebración en torno a una libertad fundamental, la libertad religiosa, que, en palabras de algunos, es la primera de las libertades. Libertad que el presidente norteamericano Roosevelt definió en su célebre discurso de las 4 libertades pronunciado allá por enero de 1941 y la que declaró como la libertad de cada persona
de venerar a Dios a su propio modo y en cualquier lugar del mundo. Libertad sobre la que teorizó en la primera mitad del siglo XIX Alexis de Tocqueville, al destacar el relevante papel que podían cumplir las creencias religiosas en la consecución de la paz y de la libertad. Creo que no es ocioso destacar lo anterior, pues, en mi opinión, en unos tiempos en los que algunos colectivos defienden que el ejercicio del derecho de libertad religiosa debe limitarse estrictamente a un ámbito privado, el individuo, que sin duda es ciudadano, pero también es creyente, necesita poder ejercer esa doble condición en el seno de la sociedad sin que los poderes públicos ni la Administración le restrinjan de ninguna manera ese derecho. Hace casi 40 años nuestra Constitución reconoció en el artículo 16.1 la libertad religiosa como un derecho fundamental. Simultáneamente, en el artículo 16.3 proclamó la aconfesionalidad del Estado. Pero al mismo tiempo, y en ese mismo párrafo, hizo también un reconocimiento expreso de las creencias religiosas de la sociedad, al establecer que los poderes públicos deberían tener siempre en cuenta dichas creencias y mantener, por lo tanto, las relaciones de cooperación con la Iglesia católica y con las demás confesiones. En aquel momento, ciertamente, la diversidad religiosa en nuestro país no se correspondía ni cuantitativa ni cualitativamente con la realidad actual, sin duda mucho más compleja, mucho más plural, como ha sido puesto de manifiesto. Pero es verdad que el legislador ya intuyó entonces, el legislador constituyente, que se hacía necesario construir un modelo de gestión y de promoción de la libertad religiosa que hiciese posible el ejercicio efectivo y real de este derecho fundamental. Y para dar cumplimiento a ese mandato constitucional, en el año 1980 se promulgó la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, una ley que fue aprobada con uno de los mayores consensos parlamentarios conocidos hasta el momento, pues creo recordar que hubo 5 abstenciones a la misma en la Cámara. Una ley breve, una ley, en mi opinión, de gran claridad, cuya vigencia sigue siendo incontestable y que vino a construir un nuevo modelo de gestión de la libertad religiosa en nuestro país a través de la creación de herramientas e instrumentos que hoy todavía demuestran su eficacia. El registro de entidades religiosas, la Comisión Asesora de Libertad Religiosa y la posibilidad de concluir acuerdos de cooperación con confesiones religiosas distintas de la católica. El sistema no era novedoso porque existían países en nuestro entorno, como Italia o Alemania, ya en aquel momento, que reconocían esa posibilidad de un derecho pacticio. Pero nos mostró, sin duda, cuál sería desde entonces la constante que ha guiado a los diferentes gobiernos de nuestra democracia en la gestión del fenómeno religioso. La necesidad de regular las cuestiones que afectan al ejercicio de este derecho fundamental de libertad religiosa, siempre desde el principio de cooperación y optando por un modelo de laicidad positiva en la gestión de este derecho. Esta cooperación, el Estado la entiende siempre como la predisposición a facultar y a promover las condiciones que hacen posible el acto de fe, así como los diversos aspectos o manifestaciones que derivan del mismo y que se expresa en el propósito de llegar a un entendimiento con los colectivos sujetos de la libertad religiosa para regular todas aquellas expresiones del fenómeno religioso que han de tener trascendencia jurídica dentro del marco normativo estatal. De esta forma, y atendiendo al mandato de cooperación con las confesiones religiosas establecido en nuestro texto constitucional, el artículo 7.1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa estableció que el Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá en su caso acuerdos o convenios de cooperación con las iglesias, confesiones y comunidades religiosas inscritas en el registro que, por su ámbito y número de creyentes, hayan alcanzado la condición de notorio arraigo en España. Bien, tres eran por aquel entonces las confesiones religiosas que cumplían con los requisitos que estableció la ley
para alcanzar dichos acuerdos: judíos, protestantes y musulmanes. En el caso de judíos y musulmanes, su presencia durante siglos en nuestro territorio han impregnado de manera indeleble nuestras tradiciones, nuestro arte, nuestra cultura, nuestra forma de entender la vida y, en definitiva, han sido un elemento esencial para conformar lo que hoy es España. Por su parte, la Reforma protestante, de la que este año estamos conmemorando su 5º centenario, también germinó en nuestro país, y aunque su presencia a lo largo de la historia no ha sido fácil, y bien lo sabéis, también no es menos cierto que ha sido una constante permanente en nuestra historia. La presencia histórica de estas tres realidades confesionales, algo opacada, si se me permite la expresión, en siglos anteriores, se hizo claramente visible a mediados del siglo pasado, cuando, pese a las dificultades que suponía establecerse en un Estado confesional como lo era el nuestro por aquel entonces, se crearon en España la Comisión de Defensa Evangélica, el Consejo Comunal Israelita y la Asociación Musulmana de España. Las comunidades religiosas que posteriormente fueron estableciéndose se agruparon en torno a estas entidades que se convirtieron en los verdaderos interlocutores de la Administración. Y fue en 1982, como se ha puesto de manifiesto, a los pocos meses de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, cuando por primera vez se planteó en el seno de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa que la Ley Orgánica había creado, se estableció esa posibilidad de firmar acuerdos de cooperación con estas confesiones. El proceso de negociación, y algunos de ustedes lo saben muy bien, no fue nada fácil, como lo demuestra el hecho material de que duró 10 largos años, durante los cuales, además de tener que acceder a la declaración de notorio arraigo, las confesiones debieron crear un instrumento jurídico que permitiera actuar de forma conjunta a las distintas entidades que pertenecían a una misma confesión y que se constituyó en el interlocutor de la Administración en los procesos de negociación, firma y desarrollo de los acuerdos. Nos consta que no fue nada fácil ese proceso de integración y generación de una interlocución única y exclusiva. Pero fue así como en julio de 1982 se constituyó la Federación de Comunidades Israelitas de España, que posteriormente cambió su nombre al de Federación de Comunidades Judías de España. En noviembre de 1986 se creó la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y, finalmente, en febrero de 1992, la Comisión Islámica de España. Me parece que hoy, el acto de hoy, es de justicia traer a nuestro recuerdo a muchos, pero en particular a 3 de las personas que fueron claves en la consecución de estos acuerdos y que hoy, lamentablemente, ya no están entre nosotros. Me estoy refiriendo a Samuel Toledano, a José Cardona y a Mansur Escudero. Ellos fueron, sin duda, parte muy importante del éxito que hoy estamos conmemorando y, junto a muchos otros, algunos de los cuales felizmente nos acompañan en este acto, consiguieron desde la generosidad y desde la lealtad llevar a buen puerto estos acuerdos de cooperación que fueron aprobados mediante las leyes 24, 25 y 26 de 10 de noviembre de 1982. La firma de aquellos 3 acuerdos marcó sin duda un punto de inflexión en las relaciones del Estado con las confesiones religiosas, pues vinieron básicamente a reconocer y a regular una serie de derechos que son consecuencia del ejercicio del derecho de libertad religiosa y que hasta ese momento no habían podido ser ejercidos con plenitud por los miembros de estas 3 confesiones religiosas. 25 años después, y pese, sin duda, a las dificultades encontradas, a las discrepancias surgidas, yo creo que podemos decir, sin ningún género de duda y también sin caer en ninguna autocomplacencia, que los avances que hemos conseguido todos juntos han sido notables, muy importantes. Por citar sumariamente algunos de los principales logros, se ha reconocido eficacia civil al matrimonio celebrado en las diferentes formas religiosas distintas de la católica. Los ministros de culto de estas confesiones se han integrado en el régimen general de la Seguridad Social y asimilados a los trabajadores por cuenta ajena.
Se ha reconocido el derecho de asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas y en los centros penitenciarios. Se reconoce el derecho de acceso a los medios públicos de comunicación. Se les ha reconocido una serie de ventajas, exenciones fiscales y tributarias en línea con las reconocidas a la Iglesia Católica. Y también, en el ámbito laboral, estamos trabajando para que en los convenios colectivos se puedan reconocer determinadas festividades religiosas, el descanso semanal, y se atienda, por ejemplo, a la especificidad de la celebración de fiestas religiosas como es el Ramadán. Además de ello, al haber asumido algunas comunidades autónomas competencias en estas materias que afectan a las confesiones, también se han firmado acuerdos a ese nivel en materia, por ejemplo, de conservación del patrimonio histórico-artístico o de enseñanza religiosa en los centros docentes o en la asistencia religiosa en establecimientos públicos. Por lo tanto, cuando hoy volvemos la vista atrás, tenemos necesariamente y muy legítimamente que enorgullecernos, pues este modelo de relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas que hemos llevado adelante en España ha supuesto un evidente progreso en el ámbito de los derechos y de las libertades en nuestro país, tanto en el ámbito individual como en el colectivo. Pero además se ha convertido, como ustedes conocen perfectamente, en un modelo de referencia, en Europa y también en el ámbito iberoamericano. Dicho todo eso, es evidente que queda mucho por hacer, sin duda. También es cierto que la sociedad española se ha dotado de un marco jurídico en el que el individuo y los grupos pueden ejercer su derecho de libertad religiosa en plena libertad. Por ello, esta conmemoración, como decía antes, tiene mucho más calado de lo que podríamos pensar a primera vista. El 25º aniversario de los acuerdos de 1992 merece nuestro reconocimiento que estamos haciendo hoy aquí, pero también ha de servir como acicate para que sigamos dialogando en torno a las fortalezas y a las debilidades del desarrollo normativo de los mismos, de la práctica administrativa sin duda mejorable, me consta, e incluso en determinados problemas que todavía pueden darse en el ámbito, por ejemplo, del derecho privado. En el sistema que la Constitución y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa diseñaron, el Estado no se ha limitado a considerar a los grupos religiosos en su exclusiva vertiente espiritual o como agrupaciones de creyentes, sino que también hemos querido dar protagonismo a los grupos religiosos como verdaderos interlocutores de la sociedad civil a la que pertenecen, integrándoles en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, de manera que puedan ser oídos y puedan informar sobre todas aquellas cuestiones que les atañen. Tratamos de desarrollar y de implantar un modelo de gobernanza en la gestión del fenómeno religioso en el que todos los interlocutores sociales puedan tomar parte en aquellas decisiones que les atañen y les afectan directamente. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España son actualmente referencias para todas las agrupaciones religiosas que, perteneciendo a dichas confesiones, están presentes en nuestro país. Y ello lo hemos conseguido mediante el asesoramiento, el acompañamiento y la interlocución constante de estas federaciones y la Comisión ante el Ministerio de Justicia. Yo creo que hemos desarrollado un verdadero clima de mutua confianza, de recíproca lealtad, que nos ha permitido superar muchos de los problemas y discrepancias que inevitablemente han ido surgiendo a lo largo de este tiempo. Les puedo asegurar, en mi responsabilidad como ministro de Justicia, que desde el Ministerio, como responsable de la gestión y la promoción de la libertad religiosa en España, nos afanamos cada día en cumplir con el mandato constitucional de hacer efectivo y real el derecho a la libertad religiosa de los individuos y de los grupos religiosos, así como seguir manteniendo y perfeccionando las relaciones de cooperación con todas las confesiones religiosas presentes en nuestro país. Y fruto de este compromiso fue, por ejemplo, la creación en el año 2004 de una herramienta adicional a las que ya se contenían en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, como ha sido la Fundación Pluralismo y Convivencia.
La Fundación, desde un punto de vista material, ha distribuido durante estos años más de 35 millones de euros en subvenciones destinadas a promover actuaciones, proyectos específicos de las confesiones judía, musulmana y evangélica que faciliten su asentamiento, su integración, así como también un mejor conocimiento y visibilidad de sus realidades por parte de la sociedad española. También hoy debemos felicitarnos del buen funcionamiento de la Fundación Pluralismo y Convivencia durante todos estos años. Voy terminando ya, señora presidenta. La conmemoración que hoy festejamos en esta casa, en la sede de la soberanía nacional, de la sede constitucional, es sin duda el mejor ejemplo de lo que he intentado referirme en mi intervención. Hace 25 años se aprobaron 3 leyes que vinieron a hacer efectivo un modelo de gestión de la diversidad religiosa que ciertamente fue absolutamente novedoso en nuestro país. Si podemos calificarlo de modelo de éxito, y creo que lo podemos hacer, ha sido gracias a la lealtad que han demostrado todos los que han participado en su desarrollo, gracias a nuestro afán recíproco de superar las discrepancias, a nuestra voluntad de potenciar lo que nos une y, en definitiva, al interés compartido para construir una sociedad mejor, una sociedad más libre, una sociedad más justa, en la que todas las creencias y sensibilidades encuentren su acomodo y se sientan debidamente atendidas y representadas. Decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Pues bien, a la vista está que entre todos, en los últimos 39 años desde que se promulgó nuestra Constitución y en los últimos 25 desde que se firmaron los acuerdos que hoy conmemoramos, se han hecho muchas cosas. Hemos hecho muchas cosas en el ámbito de la libertad religiosa. Se ha progresado de manera relevante, se han eliminado numerosos obstáculos a la libertad para que España hoy sea un país más cohesionado socialmente, más inclusivo y más respetuoso con la diversidad. La de hoy, sin duda, es una efeméride que debe servir para felicitarnos mutuamente, pero también, como se ha puesto de manifiesto, para hacer balance, para comprometernos a seguir trabajando con el mismo espíritu de cooperación y de lealtad recíproca, al menos durante los próximos 25 años. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro de Justicia, señor vicepresidente del Congreso de los Diputados, señores ministros, señorías, distinguidas autoridades, señores representantes de las federaciones de entidades religiosas, evangélica, de comunidades judías, de la Comisión Islámica, distinguidos invitados, señoras y señores. En primer lugar, quiero dar las gracias al señor ministro de Justicia por haber pensado que en el Congreso de los Diputados podíamos celebrar este aniversario tan importante para los legisladores y creo que para todos los españoles. Constituye para mí, ministro, una inmensa satisfacción que el Congreso de los Diputados acoja hoy este acto para celebrar el 25º aniversario de la aprobación de las leyes 24, 25 y 26 del 92, por las que entraron en vigor los acuerdos de cooperación suscritos por el Estado español con las federaciones de entidades religiosas evangélica, de comunidades judías de España y de la Comisión Islámica de España. Por eso, muchísimas gracias, ministro, y a todos los líderes religiosos que nos acompañan, ministros y miembros de las distintas confesiones representadas hoy aquí. Remitirnos a aquel mes de noviembre de 1992 es señalar un hito muy importante en la historia de nuestra legislación, pero especialmente en la historia de la libertad religiosa en España. Y puesto que esta libertad ocupa un puesto muy destacado en los derechos fundamentales, su historia es también la historia de nuestra evolución como sociedad democrática y plural. La defensa de la libertad religiosa ha ido aparejada al desarrollo de los principios democráticos desde las primeras declaraciones de derechos y los primeros textos constitucionales con los que se inauguró el mundo contemporáneo. Influidos por las ideas de John Locke, los redactores de la Declaración de Derechos de Virginia
en el siglo XVIII, quisieron establecer en su texto el valor de la tolerancia religiosa. Pero uno de los padres de la futura nación norteamericana, James Madison, logró hacer prevalecer su criterio para que el término tolerancia fuera sustituido por el de libre ejercicio de la religión, pues advirtió acertadamente que la libertad religiosa no era una concesión del Estado ni del poder eclesiástico, sino un derecho inalienable o natural de cada ciudadano. Así, en 1791, el libre ejercicio de la religión proclamado en la Declaración de Virginia se convirtió en parte de la primera enmienda de la Constitución norteamericana y garantizó a todos los ciudadanos de aquel país la libertad de conciencia. También, en el seno de la Asamblea Nacional Francesa, formada en 1789, se levantaron voces que pidieron reconocer el derecho a la libertad religiosa como algo que iba mucho más allá de la mera tolerancia. Destacan especialmente las valientes intervenciones del diputado y pastor protestante Rabot Saint-Étienne, que invocó la libertad de cultos como inseparable consecuencia de lo establecido en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se proclamaba lo siguiente: los hombres nacen y permanecen libres iguales en derechos. Si los hombres son libres para hacer todo aquello que no perjudica a los demás, argumentó Rabot Saint-Étienne, también son libres para celebrar cultos que no perjudican a nadie. En España sería la Constitución de 1869 la que reconociera por primera vez la libertad de profesar libremente la propia religión. Quedaron para siempre escritas en la historia de esta Casa, de las Cortes Generales, las palabras de Castelar en los debates constituyentes. La conocidísima intervención de nuestro insuperable tribuno se cerró de la siguiente manera: vengo aquí a pediros que escribáis al frente de vuestro código fundamental la libertad religiosa, es decir, libertad, fraternidad e igualdad para todos los hombres. También cabe recordar la intervención en las mismas Cortes Constituyentes en 1869 del que sería más tarde nuestro primer Nobel de Literatura, don José de Echegaray, en la sesión de un miércoles 5 de mayo. Decía el célebre Nobel: nosotros hemos aprobado los derechos individuales, nosotros hemos aprobado la libertad de pensamiento y de ella es consecuencia inmediata la libertad religiosa. El pensamiento no es, pues, libre, no es verdaderamente libre si hay algo que lo limite. Señoras y señores, señorías, el definitivo establecimiento de las libertades ciudadanas y del sistema democrático se lograría en nuestro país al amparo de la Constitución, que el próximo 6 de diciembre cumplirá 39 años desde su ratificación por el pueblo español. En este marco de libertades, las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas pudieron ser reformuladas en los términos propios de una nación moderna, dotada de leyes e instituciones altamente garantistas. Con ese espíritu y de acuerdo al principio de cooperación con las distintas confesiones reconocido en el artículo 16.3 de nuestra Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, breve, concisa y de amplísima aceptación, permitió construir el actual sistema que tan beneficioso ha sido para la convivencia y que ha servido de inspiración para otros países. Fue sobre esas bases como pudieron suscribirse los acuerdos de los que hoy celebramos 25 años. El 28 de abril del 92 fueron firmados por los presidentes de las federaciones respectivas y por el ministro de Justicia, don Tomás de la Cuadra Salcedo. El 17 de septiembre fueron aprobados por el Congreso de los Diputados, por tramitación directa y en lectura única, y finalmente publicados con rango de ley en el Boletín Oficial del Estado del 12 de noviembre. Siguiendo el espíritu de consenso que guió nuestra transición a la democracia y que ha sido el origen de grandes logros en nuestra reciente historia política, tanto los poderes públicos como los líderes confesionales entendieron perfectamente la necesidad de abordar el modelo desde el reconocimiento de la pluralidad religiosa de nuestra sociedad y desde el cumplimiento por parte de todos los poderes públicos de los principios recogidos en nuestra Constitución. 3. Fueron entonces las confesiones religiosas que pudieron acceder al nuevo marco jurídico diseñado: judíos, musulmanes y evangélicos, cuyos representantes supieron actuar con absoluta lealtad institucional y altura de miras, sin por ello renunciar a la defensa de los intereses y necesidades de las comunidades. Nuestro recuerdo también, mi recuerdo a Samuel Toledano, a José Cardona y a Mansur Escudero.
Así, en la exposición de motivos de las 3 leyes que recogen los acuerdos, se deja constancia, y abro comillas, de que se ha procurado siempre tener el más escrupuloso respeto a la voluntad negociadora de los interlocutores religiosos, con la mejor expresión de los contenidos doctrinales específicos de cada credo y de las peculiares exigencias de conciencia que de ellos se derivan, para hacer posible que sea real y efectivo el derecho de libertad religiosa de los creyentes. Hoy, aquí, en esta Cámara, recibimos a los presidentes y representantes de esas 3 federaciones que firmaron los acuerdos para celebrar con ellos los 25 años de la vigencia de los mismos. Durante este cuarto de siglo, los acuerdos han funcionado como un instrumento útil y necesario para que los individuos y las confesiones religiosas a las que pertenecen puedan ejercer y desarrollar de manera real y efectiva su derecho fundamental de libertad religiosa. Al mismo tiempo, estos pactos han permitido algo muy importante para los grupos y organizaciones confesionales, que es el derecho a la autonomía, lo que implica para las confesiones la capacidad de regirse y de organizarse de acuerdo a sus propios criterios. Señoras y señores, señor ministro, hoy en día la libertad religiosa no tiene solamente la consideración de un derecho personal o individual, sino que a aquella se le reconoce asimismo una dimensión colectiva y comunitaria y una innegable relevancia en distintos planos de la vida social. Los acuerdos, en efecto, plantean una relación necesaria entre el Estado democrático y pluralista reflejado en nuestra Constitución y el reconocimiento del hecho religioso. Idéntico sentido tienen la doctrina, la legislación y la jurisprudencia europeas, que establecen una inseparable vinculación entre la protección de la libertad religiosa y el respeto al principio de no discriminación. A todo ello se le reconoce un papel muy importante para la extensión de los valores democráticos en el mundo actual y, sobre todo, en el mundo futuro, como establece la resolución del Parlamento Europeo de 17 de abril de 2014 sobre la política exterior de la Unión Europea en un mundo de diferencias religiosas y culturales. Tal y como se reconoce en esa resolución, pluralismo, lucha contra la discriminación y apertura a la diversidad cultural y religiosa son elementos muy valiosos para avanzar en el perfeccionamiento de una sociedad que queremos todos, una sociedad humanista, favorecida por todas las ganancias de la concordia y de la paz. El trabajo de los representantes políticos y de la diplomacia parlamentaria constituyen canales muy útiles que conviene aprovechar para contribuir a fortalecer en el mundo de hoy los valores del respeto a la libertad de conciencia y para fomentar el diálogo intercultural e interreligioso. Señorías, señoras y señores, señor ministro, con la conmemoración de este 25 aniversario, celebramos el camino de libertades y de pluralismo que hemos recorrido en la España democrática y afirmamos al mismo tiempo la vigencia de esos valores para el mundo de hoy y para el mundo de mañana. Espero sinceramente que al repasar esa historia de avances en el derecho que todos tenemos a exteriorizar nuestra conciencia, según la definición de don José Echegaray, los españoles podamos parafrasear al senador Robert Kennedy y decir también: nuestra respuesta frente a la intolerancia es la diversidad, la gran diversidad inspirada por nuestra herencia de libertad religiosa. Muchísimas gracias a todos.